Hola, mi nombre es Angie Paola Díaz Trujillo. Me encuentro estudiando Ingeniería en Alimentos en la UDR Portacio Putumayo. Voy a detallar un poco sobre descripción de las técnicas cromatográficas de Ingeniería en Alimentos. Nos dice que la cromatografía es una técnica analítica utilizada para separar y analizar componentes de una muestra. En esta representación nos damos cuenta que cada uno está detallado por nombres, que es pieza de madera, sujeción, que es el puntico, papel, vaso y mancha de tinta, agua, y comienzo de la tira de papel que toca el agua, es esta parte. El agua sube por la tira del papel. Si nos damos cuenta, al ir subiendo se van separando las mezclas. Poco a poco se van separando las mezclas y notamos que va cambiando su color, cada una tienen diferentes colores. Entonces esa sería la parte de la cromatografía simple, la separación de mezclas en cuanto a los alimentos. La cromatografía planar, práctica actual y perspectivas futuras, en el cual se detallan los siguientes métodos de la cromatografía. La cromatografía de extracción plana en fase sólida, la cromatografía multidimensional y detención de espectrométrica de masas. La cromatografía de extracción plana en fase sólida nos habla de que se utiliza comúnmente en la purificación de muestras complejas como muestras biológicas o ambientales ante el análisis cromatográfico o espectroscópico. Es una técnica eficiente de eliminar interferencias y mejora la sensibilidad de las técnicas analíticas. Esta técnica es muy similar a la cromatografía de columna, pero en lugar de columna se utiliza de cartucho o disco lleno de un absorbente sólido, como nos damos cuenta aquí, que aquí se inyectan, y aquí es donde se obtiene lo de la extracción sólida. En cromatografía multidimensional nos dice de que ofrece varias ventajas, ya que como una mayor resolución, una mejor capacidad de separación y una mayor sensibilidad en comparación con las técnicas cromatográficas dimensionales. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con muestras complejas que contienen una amplia variedad de componentes con diferentes propiedades físico-químicas. Sin embargo, la implementación de la cromatografía multidimensional puede ser más compleja y requiere un conocimiento más profundo de las técnicas, ya que las cromatografías individuales, así como una cuidadosa optimización de los parámetros experimentales. Aquí nos habla de que la primera columna cromatográfica se atrapan y ahí es donde se inyectan sistemáticamente en la segunda columna para obtener la segunda separación. Detención de espectrométrica de masas. La detención de espectrométrica de masas es una técnica analítica poderosa utilizada para identificar y cuantificar compuestos químicos en una muestra. En la espectrometría de masas, los iones se separan en función de su relación carga-masa y se registran en sus relaciones de masa y carga. La espectrometría de masas se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la identificación de compuestos desconocidos, el monitoreo de la composición de mezclas complejas y el análisis de proteínas y péptidos en biología molecular y el análisis de forense, la caracterización de los polímeros, entre otros. Como nos damos cuenta aquí, nos damos cuenta de la imagen, entrada de la muestra es esta parte, calor de vaporiza la muestra, aquí es donde se vaporiza, fuente de corriente de electrones, esta es la fuente de corriente de electrones, iones y aceleradores, esos son los iones y aceleradores que al momento de empezar, de detenerse, terminan acá, donde dice campo magnético desvía más de 2 iones ligeros, esos son los que desvían los iones, y la detención cuando empieza desde acá. La cromatografía plana y de columna.
La cromatografía plana es el método planar de cromatografía e implica la separación de componentes en una fase estacionaria plana. Es ampliamente utilizado en la separación de compuestos orgánicos e inorgánicos. La capa delgada de silicio es comúnmente utilizada como fase estacionaria en este método. Como nos da a entender, está ubicada esta en la tapa, cubeta de vidrio, cubeta cromatográfica, que es esta, placa recubierta con una capa delgada de la fase estacionaria absorbente. Punto de aplicación de las muestras, que es esta parte, y fase del móvil del disolvente que al final llega a esta parte y es donde disuelve. La metodología y resultados de este se realiza sobre un papel u otro material sólido. Suele llamarse en capa fina o en capa delgada porque la fase estacionaria recubre un soporte plano y dirigido. En este encontramos una aplicación de la muestra. Se sumerge el extremo inferior en la fase del móvil. La fase del móvil asciende por la capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. Se marca el frente del avance del disolvente y se deja secar la placa. Revelado de los componentes ya separados y medido su avance. Esta sería como la metodología y resultados de la anterior. La cromatografía de columna es el método de columna, implica la separación de componentes en una fase estacionaria. Dentro de una columna, este método es altamente eficiente en la separación de compuestos y es ampliamente utilizado en la purificación de compuestos orgánicos. Como nos damos cuenta, aquí ya empieza lo de simple, que es el color verde. Aquí nos damos cuenta que ya se empiezan a unirse. Aquí están unidas diferentes colores. Acá ya empieza la separación poco a poco. Y al final nos damos cuenta que queda totalmente separado. Que se obtiene un color más el color zapote, el color azul, y el zapote sería el menos. Esta sería la cromatografía de columna, donde también se utiliza para separar mezclas de cualquier producto que vayamos a utilizar, alimento que se vaya a procesar, entonces también se puede hacer separación de mezclas. La metodología y resultados de esta es preparación de la columna, equilibrado de la columna, aplicación de la muestra, elusión, y los resultados típicos. El resultado final de una cromatografía de columna se representa típicamente como una cromatograma, que es un gráfico que muestra la intensidad de la señal en función de tiempo de retención de los componentes de la muestra. Esta es de la anterior. La cromatografía también nos habla de que es una técnica de separación que se basa en la interacción entre una fase móvil y una fase estacionaria. La selectividad y la resolución son aspectos fundamentales en el desarrollo de métodos de cromatográficos al comprender principios. Es esencial para la aplicación profesional en el sentido en que cuando ya desempeñemos esta carrera ya debemos saber sobre las mezclas que tiene la fase móvil y la fase estacionaria. Estas mezclas se hacen a través de la cromatografía de columna, ya que nosotros como ingenieros de alimentos debemos adquirir todos estos conocimientos y tenerlos en cuenta. La selectividad en cromatografía se refiere a la alta capacidad de separar componentes cercanos en una muestra. La resolución es la medida de la capacidad de separar dos picos cromatográficos, como nos damos cuenta acá, están totalmente separadas aquí. Significa alta selectividad que a esta que está totalmente baja. Selectividad que está totalmente cerrada. No hay separación. Aplicaciones en la ingeniería en alimentos. Podemos obtener análisis de contaminantes. Al momento de analizar un alimento se debe verificar de que no tenga contaminantes,
el análisis de nutrientes que lleva, el análisis aditivos de alimentarios, el control de calidad y autenticidad es muy importante también, llevar un control, el análisis del aroma y sabor, y estudios de estabilidad y degradación. Esto es la que se podría aplicar en ingeniería en alimentos. Y las aplicaciones en la industria farmacológica, como vemos aquí, es el control de la calidad de medicamentos, desarrollo de métodos analíticos, el estudio de inestabilidad, el análisis de impurezas y degradación, bioanálisis de la farmacocinética y desarrollo de formulación. Esto sería todo, ya es la finalización. Muchas gracias.